Y de ahí los demás muchachos no sé qué les pasó. Como decís vos, seguramente se les olvidó. Sí, yo digo que eso, porque es que yo no me acordaba, sino es porque usted dijo que ya estaba conectado, fue que me apuré, pero yo no me acordaba. Como usted, es que sabe que estamos apurados con matemática porque lo tenemos que entregar mañana a las 2. Ya, me imagino. Sí, y es una clase que el profesor no nos ha explicado. Solo nos manda el temario, ahí mátense. Así de sencillo. Entonces, y ni modo, ¿para dónde agarramos? Me Tenemos que cumplir. imagino. Pero bueno, pues vamos a comenzar entonces, ya son las 7, pues Sí. vamos a arrancar con la clase del día de hoy. Después si los demás pues se van añadiendo para ir pues viendo. Hoy vamos a ver la quinta unidad, ¿Está bien? que es el tratamiento contable de las principales obligaciones tributarias que afectan a operaciones mercantiles de una empresa. Vamos a ver los conceptos y base legal, que es la retención en la fuente del IR, que es la retención por compra de bienes y servicios, retención por servicios técnicos y profesionales a personas naturales y jurídicas, el anticipo del IR, los impuestos sobre la renta anual, impuestos municipales, operaciones mercantiles y su afectación contable. Vamos a ver primeramente qué son los tributos. Según la ley, te dice que hay 3 tipos de tributos o se clasifica en 3 tipos de tributos. El tributo que son los pagos que el Estado exige a sus ciudadanos mediante ley con el propósito de obtener recursos para distribuirla en ella misma. Están lo que son los impuestos, que son las obligaciones que nacen cuando el contribuyente realiza ciertos actos. Un ejemplo, el IVA es un impuesto al valor agregado. Cada vez que uno compra algo, a ese valor o a ese producto se le agrega un valor del 15% que es el IVA, que es un impuesto al consumidor o al producto que el consumidor obtiene. Están las tasas, que son pagos por la prestación de un servicio público individualizado en el usuario. Un ejemplo de esto puede ser el trámite de la licencia de conducir, el sticker de rodamiento, todo aquello que por una prestación de servicio público individualizado en el usuario. Son las tasas. Y la contribución especial es un pago con destino o específico. Puede ser la cotización del IE, del INSS y la del INATEX, que son aparte. Entonces, los tributos se clasifican en las tres, en los tres. Ok, vamos al siguiente. La organización de los tributos en Nicaragua está de esta forma. Las tasas hay nacionales y municipales. O sea, tanto en Managua como en otros departamentos se aplican las tasas. Las contribuciones especiales está la seguridad social, que es el aporte al INSS, que es una exigencia legal, y el aporte del INATEC. Cuando un empleador contrata a una persona, tiene la responsabilidad de pagar el seguro social y el aporte del INATEC, o toda empresa tiene esa exigencia. Si no los pasan, se multan. Si no la pagan, se les multa. Y los impuestos que son nacionales, municipales y de importación. ¿Cuáles son los nacionales? El impuesto sobre la renta, que es el IR. El impuesto al valor agregado, que es el IVA. Y el impuesto selectivo al consumo, que es el ICC. Están los impuestos municipales, que es el IMI, el impuesto municipal sobre ingresos,
el impuesto de matrícula y está el impuesto sobre bienes inmuebles. Y están las importaciones, está el IVA, que es el impuesto al valor agregado, el ICC, que es el impuesto selectivo al consumidor, y también está el DAI, que son los derechos arancelarios a la importación, son los aranceles. Todo eso se contabiliza también, pero es necesario que dominen qué es una tasa, qué es un impuesto, qué es una contribución especial y cuáles son los porcentajes de ley que se aplican o se retienen en cada uno de los casos. Ok, es interesante saber para qué son los tributos. Son el principal financiamiento que recibe el Estado para los servicios públicos. El 83% de los ingresos que recibe provienen de los tributos de educación, salud, infraestructura y servicios básicos. Es para lo mismo, pues para distribuirlo a las necesidades del país. Se dice, profesor. ¿Cómo? Se dice que se hace todo eso. Según la Constitución te dice que los ingresos generados tienen que repartirse entre los diferentes entes gubernamentales. Principios constitucionales de la tributación. En el aspecto legal, pues vamos a ver un concepto rápido de qué significa cada una de las terminologías. Legalidad. Son los tributos que deben ser creados, modificados o derogados mediante ley. Hay una aclaración. En el 2019 hubo una nueva reforma a la ley de concertación tributaria y también la vamos a explicar en esta clase cuál fue el cambio que hubo con la nueva modificaciones que hubieron en la ley. Algo muy importante, solo una ley puede quitar otra ley, únicamente. Está la igualdad, que es la ley debe procurar implementar cargas tributarias iguales a los contribuyentes. Según la DGI, hay diferentes tipos de contribuyentes. Están las cuotas fijas, los grandes contribuyentes y están los pequeños contribuyentes. Generalidad. Se deriva del principio de igualdad y determina que no se trata de que todos deben pagar tributos, sino que nadie debe ser eximido por privilegios personales. O sea, todos tienen la responsabilidad de pagar impuestos, tasas, según correspondan cada área. Está lo que es la capacidad contribuida. Los contribuyentes deben de pagar impuestos conforme a su capacidad económica, aportando una cuota justa y adecuada a sus ingresos. Eso lo vamos a ver posterior de qué forma se aplica el IR o el porcentaje del IR a las diferentes empresas constituidas. Tutela jurisdiccional. Es el Estado está en obligación de resolver las controversias de los contribuyentes con la administración tributaria. Y lo último, la no confiscación, nos dice que los tributos no deben traer una parte esencial de la propiedad o renta del contribuyente. O sea que los tributos no pueden ser un porcentaje mayor o alto en las empresas. Siempre un porcentaje mínimo. Ok, podemos ver que antes estaba la ley 822 publicada en la Gaceta número 241 el 17 de diciembre del 2012 y hubo una nueva reforma de la ley, quedó la número 987 publicada en la Gaceta 41 el 28 de febrero del 2019. Fue el cambio que comento que hicieron y hubieron algunos cambios en cuanto al porcentaje de la base imponible de los salarios y también de la base imponible de la renta bruta. Podemos ver que dice que antes de la reforma, las retenciones definitivas a las dietas era de 12.5. ¿A qué se refiere con las dietas? A los viáticos.
Hay empresas que les dan viáticos corridos a sus trabajadores y lo ingresan al salario. Sácamelo un momentito mientras la clase, porque no estoy poniendo atención. Todo viático que se da constantemente a un trabajador se le aplica IR. Y ahora con la nueva reforma quedó con el 25% de la retención. Te dice la anterior reforma, te decía que la indemnización adicional mayor de 500.000 córdobas era el 10%. Con la nueva reforma 2019 quedó en el 15%. Los trabajadores no residentes anteriormente en la reforma era el 15%. En la nueva reforma es el 20%. Anteriormente las deducciones a los trabajadores, aportes a fondos de ahorro o pensiones. Ahora se elimina la deducción de los aportes al fondo de ahorro y pensiones. Ya no se les va a deducir según la nueva reforma. Ahora es importante ver qué es renta de capital y qué es ganancia de capital. Y ahí nos da un ejemplo de qué es una renta de capital. Dice el ingreso de producto del aprovechamiento de un bien, el alquiler de una finca. Esa es una renta de capital. Y una ganancia de capital es el ingreso generado por la transmisión de un bien, la venta de una casa, la venta de un carro, la venta de un terreno. Todo lo que cuando uno realiza una venta y el ingreso que tenga por ella es una ganancia de capital y también se le aplica una retención de impuestos. No es si se han fijado que cuando una persona vende tiene que pagar impuestos por la casa. Y cuando una persona va a constituir o va a cambiar el nombre legal de un terreno, de un negocio, de un carro, te cobran un impuesto sobre el valor del bien. Ahora vamos a ver cuál es el porcentaje para cada uno de la ente. Para la renta y ganancias, renta de actividad económica es de 100.000 córdobas y superan el 40%. Y las rentas y ganancias de capital son el 40%. Con la nueva reforma se elimina la integración debiendo cada renta tributar por separado. O sea, antes se sumaban, ahora te dice que por separado ¿cómo te puedo decir? Se retiene y se paga el impuesto por separado. Entonces, la renta de actividad económica 100.000 y renta de ganancia de capital 40.000. No hay una integración ahora. Antes sí ocurría una integración de capital. Ahora ya no. La tasa general previa a la reforma era de 10% para residentes y 15% para no residentes, excepto los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son aquellos que gozan del beneficio de no pagar el IR. ¿Y eso existe aquí, profesor? Un ejemplo, para las aduanas hay beneficios fiscales. No, perdón, para las aduanas no, para los, ¿cómo es que se llama? Para las empresas textileras, ¿cómo es que se les conoce? La zona franca. La zona franca tienen un beneficio fiscal. Por lo que ellos dan bastante trabajo a una cantidad de personas, entonces tienen un paraíso fiscal. Y cada 5 años, por lo general, ellos cambian para que no se les cobre. Tienen 5 años para no pagar impuestos. Antes de la reforma, el residente por mobiliario pagaba el 7%. El no residente pagaba el 10.5%. Ahora, con la nueva reforma, el residente, tanto el no residente, paga el 12% sobre inmobiliario, alquileres y similares. Ahora, por mobiliario, alquileres y similares, antes pagaba el 5% y el no residente pagaba 7.5%. Ahora, con la nueva reforma,
pagan el 10.5%. Y en operaciones en paraísos fiscales, antes el no residente pagaba el 17%. Ahora devengan el 30%. Podemos ver pues que es una cifra amplia. Sí, bastante. Y si te vas fijando en la parte de abajo, ahí dice base legal y ahí están los artículos de la ley de consideración tributaria donde ustedes pueden guiarse para leerla. Cualquier duda, ahí está en la parte de abajo para que ustedes vayan a la ley. De todas maneras, esa ya la subí a la plataforma para que ustedes la leyeran. Cualquier cosa se pueden guiar con la ley. Está bien, gracias. Antes de la reforma, la tasa a la cuenta era 1% cuando la base imponible era de 0.01 a 50.000 córdobas. El 2% de 50.000 a 100.000 córdobas. 3% de 100.000 a 200.000 córdobas y 4% de 200.000 a 300.000 córdobas. Ahora con la nueva reforma se extiende a un 5% de 300.000 a 400.000 dólares, 6 de 400.000 a 500.000 y el 7% de 500.000 a más. Esta retención se aplica a cuenta, es decir, consistía en un anticipo o abono a la tasa general del 10%, excepto el 1 y el 2, cuando el vendedor era persona natural sin actividad económica. Sería bueno que vayan siempre a la base legal para que la lean. La actividad aquí está igual a lo que es la venta de bienes de la antes de la reforma, que era el 10%, y ahora con la nueva reforma hubieron un cambio. Ahí ahora lo clasifica inmobiliario del 1 al 7%, mobiliario del 15% y derechos intangibles del 15%. Financiamiento otorgado por banco, ahora el 10% lo mantiene. Fondos de inversión subió a 7.5%, fideicomiso a 15% y operaciones en paraísos fiscales el 30%. Ahora dice impuestos sobre la renta. Organizaciones sin fines de lucro como la ONG no estarán exentos por actividades remuneradas distintas a sus fines que impliquen competencia en el mercado de bienes y servicios. Si una ONG no tiene nada que implique a una competencia, está exenta de pagar el IR. Y las cooperativas, se aumentó el techo de 40 millones a 60 millones anuales. Como la cooperativa. ¿Cómo así cuando dice la ONG que cuando no existe su competencia? Vos sabés que las ONG son organizaciones para beneficio de la población, por lo cual están exoneradas de impuestos. Pero cuando las ONG tienen, por así decirte, mercado libre en cuanto a compra y venta de productos, entonces están con todo el deber de pagar impuestos. ¿Me explico? Bueno, está bien. Ok, ahora vamos con los servicios profesionales. Cuando uno brinda un servicio profesional, el residente se le retiene el 10% del IR. O sea, si a una persona le dicen, necesito que me brinde un servicio de capacitaciones a mi empresa sobre el tema tal, se le retiene el 10% de lo que se le va a pagar como servicios profesionales. Al no residente, antes de la reforma era el 15%, ahora se le aplica el 20%. Los reasegurados, el 1.5% se mantiene. ¿Quiénes son los reasegurados? Aquellas personas que están jubiladas. Pero que tienen alguna actividad. Sí, ¿O no? las personas jubiladas pueden seguir laborando. Siempre y cuando no se sumen, no se pasen a su base imponible, pueden seguir laborando. Transporte marítimo y aéreo de carga pasajera, terrestre internacional de pasajeros se mantienen el 3% y las primas de seguro y fianza igual. Los fondos de inversión se le disminuyó al no residente al 5%, después se mantienen igual. Transacción en la bolsa se mantiene igual y operaciones en paraísos fiscales y se mantiene con la nueva reforma el 30%.
Ahora, nuevas regulaciones de costos y gastos. Los intereses, demostrar en qué se utilizará el préstamo. Gastos causados, registro como pasivo y al tercer año no pasa a ingreso. Definiciones de costos de venta y prestación de servicios, limitación a beneficios de trabajadores y fundamento de donaciones, pérdida y descuento. Explico. Antes a los trabajadores se les da beneficio. Un ejemplo, en unos lugares les dan beneficios odontológicos, oftalmológicos, les dan ropa, les pagan diferentes beneficios. Entonces ahora se va a regular lo que si cumple según la ley o se le aplica impuesto. Porque te sirven como un escudo fiscal, porque te disminuyen el valor del impuesto que vas a pagar, porque como un gasto administrativo te disminuyen lo que es el impuesto a pagar. Entonces lo tiran como un gasto no deducible. Tiene que ser regulado por la DGI, por la Ley de Conservación Tributaria. Ok, modificaciones al pago mínimo definitivo. La renta bruta anual, 160 millones. El 3% los grandes contribuyentes, excepto actividad pesquera en costa caribe que aplicará el 2%. 60 millones los principales contribuyentes y menor a 60 millones anuales los demás contribuyentes. O la gran mayoría. ¿Y cuáles son esos demás? Empresas ¿Cuáles son? que no llegan a un ingreso anual mayor a los 60. Se le aplica el 1% del pago mínimo definitivo, o bien conocido como el anticipo sobre la renta. El nuevo método para las importaciones y exportadores. En la actividad de importación y exportación con partes relacionadas de productos a lo que es agropecuario, minero y energético. Se utilizará como referencia precio, cotización en la bolsa, valor internacional como parámetro del método del precio comparable y no controlado. O sea que estará sujeto a la bolsa y a los parámetros estipulados por la Ley de Conservación Tributaria. Bienes exentos. Eso lo pueden ver en la ley, cuáles bienes están exentos al día de hoy del IVA. Ahí aparecen algunos libros, materiales educativos, medicina, equipos médicos, determinados bienes agrícolas, etcétera. Hay varios productos que están exonerados del IVA, de los cuales no se les aplica. Bienes grabados al valor del IVA. Ahí están aquellos valores a los que se le aplica el IVA. Siempre es bueno cuando uno quiere saber si un producto aplica o está exonerado o exento del IVA, ir a la Ley de Concertación Tributaria, porque ahí está claro cuáles aplican y cuáles no aplican. Ahora lo que es el IVA, el impuesto al valor agregado. Otro cambio en las excepciones. Los sujetos exentos del IVA no gozarán de este beneficio cuando realicen actividades remuneradas que impliquen competencia en el mercado. También se eliminó excepción de los servicios agropecuarios, lo que es trillado, beneficiado, molienda, secado, limpieza, almacenamiento, entre otros. Esto antes tenía excepción, ahora ya no tienen que pagar el impuesto al valor agregado. Algo que es aclaratorio, todo servicio se le aplica también el IVA. Todo bien o servicio que brinde una empresa lleva un valor del IVA agregado. Ok, impuestos específicos. Está lo que es el ICC, el IEC, el IST, el ITF y los casinos. Ahí aparece cuánto es el porcentaje aplicable de impuestos a cada uno de los productos o la fabricación que tienen cada uno de ellos. Ahí aparece que la creación de impuestos
de 50 córdobas para cada litro de alcohol en bebidas alcohólicas. Grava sacarosa con 2% cambia base imponible. Con el ISC, fabricante o productor deberán recaudar ese tributo por excepción el distribuidor mayorista. Son los impuestos que se le aplican a cada una de las entidades. Grava nuevos productos derivados del tabaco. El ITF aumenta valores de timbre, papel sellado y protocolo y crea sello electrónico. No sé si se dio cuenta que en su momento aumentó el valor de los timbres. Y el casino, mesas de juego pagarán de 450 a 500 dólares y 40 dólares por cada máquina. Cuando en un casino, ellos pagan impuestos por cada máquina que tienen. Obligación, retenciones del IR a cuenta y definitivas, quinto día calendario del mes siguiente. Pago mínimo, quinto día del calendario. Anticipo del IR, 15 días calendario del mes siguiente. La declaración es al quinto día, el pago a los 15 días. Impuesto al valor agregado, quinto día del calendario. Grandes contribuyentes, previo a la liquidación mensual, pagarán anticipo del IVA al quinto día del calendario de cada quincena. Ahí está hablando claramente de los días de pago a cada uno de los diferentes contribuyentes. Principales contribuyentes, quinto día calendario del mes siguiente. Resto de los contribuyentes, 15 días calendario del mes siguiente. Las cuotas fijas solo pagan mensualidad, no declaran. Impuesto sobre la renta anual a más tardar el último día del calendario del segundo mes del siguiente cierre del periodo fiscal. O sea, tiene hasta febrero 2 días antes. O el último día, pues, del segundo mes que implica febrero. Para declarar el impuesto sobre la renta anual. Exoneración a productos, procedimientos para MIPYME, industrial y pesquera artesanal, sector agropecuario y agroindustria. Estar debido en uno, inscrito ante la autoridad competente. 2, determinar la lista de bienes exonerados. 3, solicitar aval al ministerio respectivo para exonerar compras locales e importaciones. Algo muy importante, toda empresa que esté exonerada a la hora de ir a hacer una compra o una venta tiene que presentar que está exonerada de pagar impuestos, tanto sea retención, IVA o IR. Si no, la otra empresa tiene el derecho de retenerlo. Lo vamos a ver más adelante. El contribuyente debe solicitar la exoneración ante la DGA o el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, otra institución según corresponda. Mecanismo, certificado de crédito tributario, y ahí está el beneficio mediante especialidades y el reembolso contemplado en la Constitución Política, tratados, convenios internacionales y convención de bienes. Es lo que te hablaba del certificado. Ok, eso es a nivel de leyes. Ahora vamos a ver cómo se contabiliza el IVA, el IR y el IMI. Los demás no los vamos a ver cómo se contabiliza, pero tienen que tener un conocimiento de en qué consiste y cuáles son los cambios a la reforma que hubieron. No sé si tienes alguna duda hasta aquí. Permítame. No tengo. De todas maneras, Ay, señor. la ¿Me información... escucha? Sí, sí. De todas formas, yo voy a subir la información a la plataforma para que ustedes se guíen y no lo puse en la presentación de PowerPoint porque quiero que ustedes miren este folleto. Yo se lo subí a ustedes que dice IVA ejemplo, se lo subí en la plataforma donde dice lectura obligatoria porque ahí está claramente cómo se Sí, debe eso lo. y se acredita el IVA. Aparecen los tipos de empresa, los tipos de actividades o giros que hay, sea industria, comercial o servicios, origen del capital y el tamaño de las empresas, cuando una empresa corresponde a una pequeña,
mediana o microempresa, los ingresos, costos y gastos, la nómina, pero yo quiero explicarle, Bastante completo, profe. sí, es bastante completo, por eso les di ahí para que ustedes leyeran en la plataforma porque está claro. Ahí te aparece que es el impuesto al valor agregado, quienes están obligados al pago del IVA, qué artículos lo fundamentan. Ujú. Y aquí está algo muy importante, el IVA acreditable y el IVA pendiente por acreditar y el IVA causado. Por lo general, las terminaciones que nosotros conocemos es el IVA pagado por anticipado, que el IVA acreditable y el IVA por pagar. El IVA acreditable o pagado por anticipado es un activo corriente. Es cuando uno realiza una compra y paga el IVA por adelantado. Y uno no tiene la obligación de pagar ese IVA porque ya lo está pagando por adelantado. Es más, tiene ya un saldo a favor. Y el IVA por pagar es cuando uno realiza una venta, uno traslada el valor del IVA y uno tiene la responsabilidad con el fisco de declarar ese valor de la venta, el impuesto del valor agregado. Es un pasivo corriente que tiene que hacer una conciliación fiscal del IVA acreditable con el IVA por pagar. Entonces aquí aparece el IVA acreditable. Este aumenta en el debe y disminuye en el haber. Y ahí aparece claramente cuáles son los movimientos que se pueden generar y cómo se registran en el debe o en el haber según se fundamente el movimiento. El IVA se contabiliza sea una venta al crédito o al contado, o sea una compra al crédito o al contado. A diferencia de la retención del IR, que se aplica cuando es de contado. Cuando es de crédito no se contabiliza hasta que se ejecuta el pago, se contabiliza lo que es la retención. ¿Me explico? Sí, 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 está bien. Y el IVA pendiente por acreditar, podemos ver que es al revés. El IVA por pagar es al revés. Aumenta en el haber y disminuye en el debe. Que aquí está, que es el IVA causado o IVA por pagar. Este IVA es cuando uno realiza una venta que aumenta la responsabilidad fiscal que tenemos y pasa a los activos corrientes. Entonces, aquí sería bueno de que lean, aquí ya le aparece un ejemplo y vamos a verlo. Dice uno, se compra equipo de transporte por $150,000 pesos al contado. Entonces, el equipo de transporte, su valor real es de $150,000. Vengo yo y le voy a aplicar el valor del IVA. Le aplico el 15% y me va a dar el IVA acreditable, que va en el debe también. Y de banco sale lo que yo pagué, tanto el valor del equipo como el valor del IVA. Entonces, Ese es el IVA acreditable. sí, el IVA pagado por anticipado. Oh. Listo, ya le creé. Entonces vamos a ver de qué ahí está el movimiento. Esto se llama asiento diario. Es lo mismo que las cuentas T. Es lo mismo. Habría que abrir 3 cuentas, equipo de transporte, IVA acreditable y bancos. Lo Y mismo. banco. Después dice, se compra mobiliario equipo por 175,000. Quedan pendientes de pago. Ok, se compró al crédito. Entonces, mobiliario, $175,000, el IVA acreditable y los acreedores. Tengo una deuda con
mis acreedores diversos. ¿Por qué los acreedores? Porque son aquellos que nos dan crédito, pero no por el giro del negocio. Sí. Aquí está lo que la venta de mercancías dice, se vendieron 80,000 pesos al contado. Mi venta fue de 80,000 y mi IVA fue de 12,800, el valor del IVA. Y ese dinero entró a banco. Ahí utilizamos 3 cuentas para registrar el valor del IVA. Espérame, que ahí sí no le entendí. Ok, realizamos una venta por 80,000 córdobas. Ujú. Mi venta es de 80,000. Yo contabilizo ventas 80,000 A ver. córdobas. IVA causado, IVA por pagar 12,800. ¿Por qué por pagar? Porque a mí el cliente me está pagando por anticipado. Yo tengo la responsabilidad con el fisco de declararle esa traslación del IVA. ¿Me explico? Sí, 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 ahora sí. Y ese dinero, ¿dónde entra? Al banco del Al empleo. banco. Ahora, al crédito. O la devolución dice que se realiza una devolución por la compra a los proveedores de 15,000 córdobas. Se realiza una devolución de la compra a los proveedores por 15,000. La devolución de la compra es de 15,000 córdobas. Le aplicamos el IVA, lo que estamos devolviendo, y es lo que disminuye de la deuda que teníamos con el proveedor. ¿Me La explico? cantidad sumada. Sí, sí. Que son los diferentes casos que se dan. Ok, entonces, en cuanto al IVA, se contabiliza de esa forma. Ahora, yo quería que apuntaran, pero bueno, apunte. Ok. La retención del IR es del 2%. La retención del IR es del 2%. Sí. Ya. La retención del IMI es del 1%. Del IBI. Del O IMI. el IMI. IMI. Impuesto de. ¿Impuesto El cuál? impuesto sobre el inmueble Impuesto sobre. o el impuesto de la alcaldía. El anticipo del IR es del 1%. ¿De cuánto? Del 1% Ya. sobre la renta bruta. Ya. Igual pasa con ello. Con el IR y con el IMI, cuando se realiza una compra, el IR va a ser por pagar. ¿Por qué? Porque Disculpe, profe, la retención del IMI, ¿cuánto es? del IMI 1%, el IR es 2%. El 2%. Sí. IR es 2%. No, el IR es 2%. Y no, pero la retención del IR es el 2%, el que me había dicho de primero. Y la retención El del IMI, anticipo y la retención son dos cosas distintas. La retención del IR es 2%, el anticipo es del 1%. del 1. 1%. Espérame, profesor, espérame. Ya, del 1%. Ya, profe. Ok, entonces el IVA, perdón, el IR y el IMI, cuando uno realiza una compra, es un IR y un IMI por pagar. Porque como uno está reteniendo, tiene la obligación de declararlo al fisco. Cuando uno está comprando. Cuando nos realizan una compra y uno lo retiene,
es por pagar. Cuando a nosotros nos retienen, es un IR y un IMI pagado por anticipado. O sea, cuando nosotros vendemos, nos retienen. Ujú. Y el 1% es sobre los ingresos de la renta bruta. Directamente lo tiras contra la renta, que es un gasto fiscal que hay que pagar. Entonces, de la misma forma, se van a contabilizar siempre sobre el valor del bien. Si usted no cometamos el error de sumar el mueble más el IVA, no. El 2% se le retiene al valor real del producto, no al valor agregado, no, sino al valor real del producto. Un ejemplo, el equipo de transporte costaba 150,000. Como estamos comprando, vamos a retenerle a ellos el 2% y el 1% del IMI. Entonces el 2% serían 30,000 córdobas o 3,000 córdobas y el IMI serían 15,000 córdobas. Sí, de la compra neta. Del equipo de transporte. Okay. De todas formas, yo les voy a mandar, como les mandé la vez pasada, un caso práctico ya resuelto para que ustedes se guíen. Esta es, me parece. Entonces, Porque así nos ¿alguna guiamos duda? mejor. No, estamos bien, porque ya lo apunté. Ok, entonces, les voy a subir, yo de por sí ya les subí aquí que está completo lo del IVA, les voy a subir el ejemplo, les voy a subir este video. Sí, súbanos en el ejemplo, porque así lo vamos practicando. Y les voy a dejar el caso. Y hay que volver a replantear otra llamada más para hacer un caso práctico. Es más, lo vamos a ir haciendo en la computadora. Vamos a utilizar el Excel y vamos a ir haciendo el caso para que ustedes vayan viendo cómo se registran los movimientos para el examen. Está bien. Entonces, Bueno. en esta semana yo estuviera subiendo el examen y, perdón, el segundo trabajo y el 2 de julio subo el examen y les doy una semana de chance para que ustedes me lo entreguen. Sí, suba el trabajo y los ejemplos para que nosotros, porque tenemos el lunes, tenemos técnicas, miércoles, filosofía y el viernes tenemos matemáticas. Tal vez podríamos dejarlo para el jueves, de todas maneras hay que plantearlo. Porque Sí, para su clase. y tal vez el examen no lo subo el 2, lo subiré tal vez día antes para que tengan tiempo y no se ahoguen. Entonces, bueno, pues, muchas gracias. En eso hemos quedado. Gracias por su compañía, por haber estado al pendiente de la clase. Y pues, Ay, sí. seguimos en otra clase virtual. Pues, cualquier duda, pues en la plataforma o bien por el WhatsApp me pueden consultar. Está bien, muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches.